Hola, ¿qué tal? Soy Karina Bonilla y te doy la bienvenida a Conectados. Este es un espacio para reflexionar, conversar, compartir herramientas prácticas y conectar con esa luz y sabiduría que hay dentro de cada uno. Y también con otras personas que están en esa misma búsqueda. Somos espíritu, lo querramos aceptar o no, lo veamos o no, lo creamos o no. Es esa energía que nos mueve a todos, que nos hace levantar. La espiritualidad tiene que ver mucho con la mente, porque al final es desde nuestra mente en donde nosotros generamos los pensamientos que después se convierten en acciones y en emociones. Me hago de las herramientas para poder yo ayudar a los demás con cosas que yo probé en mi camino personal y que fueron las que mejores resultados me dieron. Conversamos con Mayana sobre su camino y aprendizajes. Descubriremos el espacio seguro que es la terapia, donde sin juicio podemos desnudar nuestra alma y empezar a sanar. Entenderemos la espiritualidad como una práctica de entrenamiento mental que nos acerca a la paz y que nos permite experimentar milagros, entendiéndolos como cambios de percepción que lo transforman todo. Comenzamos. Ay, qué corazón más pleno el mío de verte aquí, sentada frente a mí con este micrófono y este sueño del podcast que tantas veces platiqué contigo, mi querida amiga Mayana González, pero la voy a presentar como es debido porque es terapeuta alternativa, ella es licenciada en Ciencias Sociales, máster en Programación Neurolingüística, psicoterapeuta del curso de Milagros y fundadora de Vibe Sanación Holística. Pero sobre todo un alma grande, un gran ser humano de quien he aprendido mucho y de quien me honra ser amiga. ¿Cómo estás, Mayanita? Bienvenida a Conectados. Gracias por la invitación, es un honor formar parte de tu proyecto. Yo sé el camino que te trajo hasta acá y de verdad que me alegro contigo y espero contribuir a esa semilla que tú quieres plantar allá afuera, con la gente, con tu público, para que todos podamos aprender de las experiencias, y ahí sí que es de sabios aprender de las experiencias de los demás. Entonces, compartirte la mía para que pues a quien le sirva lo que tengo que decir, pues hagamos comunidad, sí, y podamos crecer y sanar juntos. Yo estoy segura que es una gran contribución la de esta conversación, como han sido cada una de las conversaciones que he tenido la fortuna de tener contigo. De verdad que te bendigo y quisiera que nos compartieras un poco de ese camino que te llevó hasta Vibe, porque sé que siempre fuiste una buscadora, siempre estuviste activa, nunca te quedaste estancada, tuviste la valentía de soltar, de volver a empezar, de intentar varios caminos hasta llegar a donde estás hoy. Cuéntanos un poco de tu historia, Mayana. Pues mira, mi historia empieza súper temprano, en el sentido de que yo de chiquita nunca me sentí muy adaptada a los círculos en los que estaba, y sentirme el bicho raro en todos lados me hacía mucho reflexionar, introspección, estar conmigo y cuestionarme en realidad lo que la gente consideraba normal. Y a una temprana edad, yo te digo, tengo memorias de estar aprendiendo sobre los dinosaurios en el colegio. Y yo decía, pero ¿y esto quién lo dijo? ¿Cómo saben? ¿Quién estuvo ahí hace millones de años como para decirnos que esto es la realidad? Cuestionadora desde niña. Cuestionadora. Preguntona. Súper, desde chiquita. Y observaba lo que la gente contemplaba como normalidad y a mí no me cuadraba. Entonces, esa incomodidad me llevó a buscar caminos diferentes y no quedarme en ninguno si no me hacía sentir satisfecha, me hacía plena o me hacía sentido. Ahora he aprendido que varios los recorrí en su momento y me sirvieron un montón y después los dejé. Es como que cumplieron un propósito. Cumplieron un propósito en mi vida, pero como tú bien decías, he tenido, no sé si valor o locura, de cuando ya no me funciona soltarlo
y buscar otro que me sirve más para el momento de la vida que estoy viviendo. Eso también tiene sus consecuencias porque vivimos en un mundo en donde la estabilidad es muy bien vista. Muy valorada. Muy valorada, diría sí. yo, para lo poco que se puede mantener y que está en nuestras manos. Porque si algo es seguro es el cambio. Exactamente, es lo único seguro. Pero cuando uno se sube a ese tren del cambio en este mundo que promueve tanto la estabilidad, pues uno también tiene sus momentos de cuestionamientos, de dificultad. Ha sido un camino muy interesante y ese fue el camino que me llevó hasta Vive, ir probando yo diferentes caminos y sentir que no era ahí. Uh-huh. Y ahora estoy en y no sé por cuánto tiempo más voy a estar aquí. Llevo ya aproximadamente unos 12 años recorriéndolo y ha sido muy interesante. He descubierto muchísimas cosas, he tenido oportunidad de trabajar con gente linda, de ayudar a sanar a muchos hermanos, hacer lindas amistades. Es un camino que me deja mucho y lo seguiré en la medida en que yo sienta que me nutre, que me suma, y cuando no, pues ya veremos. O tal vez en me quedo, no sé, ¿verdad? Sí. Pero sí he aprendido que no nací para hacer una misma cosa toda la vida. Yo siempre te he admirado por eso, la verdad. Por diferente, por valiente, por atrevida. Y bueno, cuando tú fundaste Vive y le pones sanación holística, ¿cuál es el propósito o la misión de Vive? ¿Qué movía tu alma para hacer esa creación? Mira, mi primer camino fueron las ciencias sociales. Y al final de ese camino fue donde yo tengo una de mis primeras crisis existenciales que yo reconocía ya como tal. Tal vez había experimentado otros momentos de dificultad anteriormente, pero ese en particular me lleva a tener que pedir ayuda, empezar a ir a terapia y empezar un proceso de sanación que me lleva a la comprensión de por qué yo elegí ese camino, ¿verdad? Venía de una familia en donde eso era lo que se hacía y el sentido de pertenencia inconscientemente nos mueve fuertemente y pues me di cuenta que ese había sido parte del camino y por supuesto que me dejó muchas herramientas, pero yo no me sentía cómoda y entonces tengo que yo emprender ya un viaje de descubrir si yo no soy esto, entonces ¿qué soy? Uh-huh. Y cuando uno no tiene claro eso, es a prueba y error. Entonces es probar una cosa, esto tampoco era, y pruebo otra cosa, esto tampoco era. Y cuando por fin decido que voy a lanzar Vive, digo yo, Vive va a ser un reflejo de mí. Voy a ser completamente honesta, voy a abrir mi vida a compartirla con mi público, con mis seguidores, con mis pacientes, con mis amigos, con quienes quieran estar y lo voy a hacer a calzón quitado. Uh-huh. Yo no voy a, honestamente, yo no voy a guardar secretos, voy a ser dueña de mis errores y mis consecuencias y no me voy a avergonzar de ellos y vamos a ver qué hacemos con esto. Y ser transparente. Entonces ese fue como el primer propósito que yo le impregné a Vive. Tanto que yo lo lancé al público, lo quería lanzar el día de mi cumpleaños porque quería que fuera una extensión de mí, pero por temas de papeleo en el registro y todo, fue unos días después, pero o sea, así de intensa era mi intención de que fuera una extensión de mí. Y se llama Vive, que es vibra en inglés, porque mi intención era que reflejara siempre esa vibración y así es. Yo cuando no estoy a mi 100, yo lo noto, uh-huh. Lo noto en ese espejo y cuando estoy muy bien también. Y trasladarle a la gente la importancia de entender cómo uno vive de su vibración, no necesariamente desde un lugar esotérico, sino de un lugar en donde ellos pudieran entender que todos variamos y que las energías se sostienen o no se sostienen, que van variando y uno hacer las paces con eso y utilizarlo como una herramienta
para crecer. Y entonces ya estando ahí, yo me hago de las herramientas para poder yo ayudar a los demás con cosas que yo probé en mi camino personal y que fueron las que mejores resultados me dieron. Entonces yo ya las elegí, me formé en ellas y son las que ahora comparto en clínica. Maravilloso. ¿Y cómo se parece el propósito de Conectados con el tuyo? Porque es en efecto esto. Si yo no hubiera pasado por mi crisis existencial, por haberme quebrado, la verdad, y haber tenido que buscar esa ayuda y haberme dado cuenta de la necesidad que había o que sigue habiendo de dar a conocer estos temas. Entonces yo dije, ¿qué es lo que quiero hacer? Conversar con las personas que más me ayudaron en este proceso, y tú eres una de ellas, por eso estás aquí, y que se ponga en la ventana que hay más posibilidades para sanar y para trascender las situaciones de la vida, para entenderlas, para procesarlas. Y lo que tú decías ahora, así como la estabilidad es tan valorada, a veces el estar bien es tan valorado y pareciera que siempre debiéramos estar bien y vibrando alto. Y el decir aquí abiertamente que no siempre vibramos alto, que es normal sentirnos, no digamos normal, esa palabra tal vez no viene tan al caso, pero que está bien no sentirnos bien. Y que es parte de la vida, esa fluctuación de la vibración, esa fluctuación de las buenas y malas épocas. Y eso tal vez nos permite enfrentarlas con más naturalidad. Sí, definitivamente. Y mi experiencia es, mis amigos siempre eran los raros de todos los grupos. Yo iba a un lugar y los que tenían dentro del Vox Populi un título, esos eran siempre mis mejores amigos. Y yo me cuestionaba por qué yo estoy tan atraída a esta gente que la gente tacha de diferente. Y tampoco soy la terapeuta como más, ¿cuál sería la palabra? Extravagante. No extravagante, pero como la más común. Uh-huh. En el sentido de que tal vez ahora por cómo es todo el tema de la autoayuda o la autoindagación y la sanación, está muy dado al pensamiento positivo. Sí. Y yo, aunque sí entiendo que definitivamente tiene su valor, siento que para poder llegar ahí hay que darle, honestamente, porque podemos fingir que estamos ahí y podemos mantenernos años fingiendo que estamos bien cuando no estamos bien. Hasta que el cuerpo truena o algo pasa. O algo te pasa. Y estallamos. Exactamente. Pero para llegar honestamente a ese lugar, primero tenés que darle un espacio a toda la sombra que hay en ti. Y si yo veo para atrás, aún y cuando no era terapeuta, mi vida ha sido mucho de darle espacio a la sombra. Uh-huh. La semana pasada acompañé a una amiga en un taller de constelaciones y había una chica ahí que me conocía y me dice, es que yo quiero que mi hija vaya contigo porque tú sos así cruda. Y no te andas con rodeos, ¿verdad? Y yo me reí porque tal vez no sería un título que yo me pondría, pero siento yo que es muy útil llamarle pan al pan y al vino vino. Uh-huh. Y eso no lo hace malo, pero como la gente lo oculta porque piensa que es malo, mal, ¿verdad? Tenemos la mente dividida entre lo que está bien y lo que está mal. Tal vez mi camino sí ha sido de normalizar lo que aparentemente está mal, pero no con la intención de quedarnos ahí, es esa, sino que si no se le da su espacio, no nos podemos mover a un lugar más ligero, de más luz, no podemos ir ahí con esa carga, no podemos volar con esas maletas. Sí, yo creo que uno de los grandes valores que tú aportas a la terapia es que no metes juicio. Y creo que hay muy pocos espacios seguros donde no hay juicio. Nos sentimos todo el tiempo evaluados, vistos, que tenemos que comportarnos de cierta forma, que está mal que yo piense esto, que no debería decir esto, otro. Y creo que ese espacio seguro que tú logras construir en los procesos permite
a la persona realmente quebrarse completamente, sacar lo que tiene que sacar, como tú dices, para limpiar esa herida y realmente poder reconstruirte. Pero si estás sosteniendo tus pedazos y no los soltás, es muy difícil rehacerte. Sí, definitivamente. Y hay muchos temas que son tabú. Entonces, aún y cuando la gente tiene el valor de ir a terapia, no tiene el valor de desnudarse por completo. Y mientras no saquemos lo que hay en lo más profundo de nuestro ser, difícilmente la sanación va a ser completa o efectiva, porque el propósito es que salga todo eso. Que va mucho del tema del que vamos a hablar, porque la espiritualidad es esa verdad absoluta. La verdad no es relativa, es una verdad absoluta. Y la verdad absoluta es que somos espíritu, lo querramos aceptar o no, lo veamos o no, lo creamos o no. Es esa energía que nos mueve a todos, que nos hace levantar. O sea, no es que nuestros órganos funcionan bien y que entonces el cuerpo es una máquina que... ¿Quién la enciende? ¿Quién enciende esa máquina? O sea, al final la ciencia y las explicaciones van detrás de la espiritualidad, van explicando lo que la espiritualidad ya dijo desde el principio. Entonces, esa luz que todos somos brilla dentro de nosotros y nos llama a quitarnos todos los velos que la cubren. Es una necesidad intrínseca, todos lo tenemos, todos tenemos ese llamado, no importa en lo que creamos, eso en te iba a dónde decir, estamos. Incluido, porque puede haber gente que dice, pero es que yo ni creo en Dios. Claro. Habría que definir qué es Dios, ¿verdad? Para esa persona. Y yo lo que creo es que... O la gente que no cree en una religión piensa que no tiene espiritualidad. Sí, yo creo que definitivamente ellos tal vez están en una etapa o en un momento o en una vida en la que eligieron que iban a ser ateos, pero esa es su elección espiritual. Vivir esa experiencia creyendo que no hay Dios. Ya cuando estemos todos juntos me contarán cómo les fue. Sí, porque mucha gente pues no cree en otra vida, en vida más allá de esta, en reencarnaciones. Y entonces ellos dirán, eso es una creencia. Pero ¿sabes qué pienso? Que tal vez es más común encontrar gente que ya no sigue una religión, pero sí tiene prácticas espirituales. Es decir, podríamos desarrollar nuestra espiritualidad sin una religión. O hay personas que eligen el camino de una religión para crecer espiritualmente. Sí, y todas están bien. Como te digo, somos espíritu. Consecuentemente, no hay nada que podamos hacer que no sea una experiencia espiritual. La forma que esa experiencia espiritual va a tener, esa es otra historia. Tal vez elegiste la de ser ateo, o tal vez elegiste la de una religión, tal vez elegiste algo más esotérico, o la experiencia espiritual de vivir la experiencia humana al 100%, dura y cruda. Y esa es tu experiencia espiritual. Todo va a sumar al proceso de tu alma. Ese es algo de lo que no podemos escapar. Y tarde o temprano en la vida lo vamos a notar. Tal vez en la etapa en que ciertas personas están, no lo pueden ver o no lo pueden aceptar y así está bien. Porque la espiritualidad no tiene por qué tener una forma específica. Tendemos a pensar que tal vez la espiritualidad es una vida religiosa, por ejemplo. Y la religión es solo un camino. No es necesariamente el mismo para todos. Mira cuántas religiones existen. Sí, y aún dentro de la misma religión, cada quien la vive de forma distinta, o hay agrupaciones o formas distintas de vivirla, experimentarla. Sí, mira, yo siempre sentí un llamado súper grande a tener una conexión espiritual. Yo me acuerdo que como a mi mamá le gustaba mucho cocinar, ella iba mucho a esta tienda donde vendían especies y tenía un closet lleno de especies. A mí me maravillaba y acompañarla a esa tienda me hacía feliz. Y después yo agarraba mis propios frascos y le iba a robar a la alacena de sus propios frascos y yo lo guardaba en una cajita y jugaba que hacía rituales.
estimo que habré sido bruja en otra vida, hasta que un día yo sentí unas presencias y una energía que estaban alrededor de mí cuando yo estaba jugando de eso. Ahí yo me morí del susto, guardé toda en la caja, la tiré y nunca más volví a jugar de eso. Pero yo, sin quererlo, lo estaba buscando, sin quererlo conscientemente, lo estaba buscando y estaba viendo el efecto. Entonces, aunque yo en ese momento agarré la caja y la tiré y no lo quise ver, eso no hacía menos real que estaba sucediendo lo que sucedió. Yo viví esa experiencia y, como te digo, la he tenido desde muy chiquita. Después tenía una conexión muy grande con las flores y la naturaleza. Y después también tuve una etapa religiosa. Y esa etapa religiosa, la verdad es que la recuerdo con cariño. No todos tenemos el privilegio de recordar nuestra experiencia y nuestro paso por una comunidad religiosa con cariño, ¿verdad? La gente que pues está ahí, la vive, está bien, pero la que la abandona por alguna razón, la mayoría de las veces es una experiencia que no quieren recordar. Pero yo me disfrutaba tanto el momento de la alabanza. Yo me acuerdo que yo me conectaba unas conectadas con Dios, que cuando yo dejé de practicar la religión, yo decía, es que estos se jodieron porque me enseñaron a Dios. Pero ya cuando yo... Y esto es, por supuesto, mi experiencia personal, cada quien tiene la suya. Pero yo me sentía tan unida a Dios que para mí era inconsistente lo que yo veía que sucedía en la iglesia. Porque yo veía que había mucho juicio y que se creía mucho en el castigo y en la culpa. Y la experiencia que yo tenía de Dios era tan amorosa que yo decía... No era compatible. Ajá, era inconsistente una cosa con la otra. Que cumplió un propósito para ti, te acercó a Dios. Claro. Pero cuando dejó de cumplir ese propósito, como tus propias experiencias de vida que estábamos hablando antes, pues ya pasaste a otro nivel. Sí, y estuvo bien. Y conservo todavía amistades de aquella época y que siguen en su práctica y que ellos están bien y está bien para ellos. Claro, es que eso es lo que yo creo. Si lo que estás haciendo hoy te da paz, te llena, síguelo haciendo. El tema es cuando ya no responde a ciertas preguntas y cuando no te ayuda. Y ahí es donde vale la pena seguir en ese proceso y en esa búsqueda. ¿Y por qué es tan importante, Mayana, la espiritualidad para enfrentar esos retos de la vida? Porque hay personas que creerán que no es necesario, que desde su mente muy, tal vez, analítica y científica no le ven cabida. Pues mira, yo pienso que todos tenemos una vivencia diferente de lo que es la espiritualidad, dependiendo del camino que elijamos. Pero sea cual sea es el que al final no nos deja rendirnos ni caer en la oscuridad a la que este mundo nos puede llevar. Porque objetivamente allá afuera el mundo es un mundo difícil, inestable, claro, cruel. Todos tenemos problemas, todos tenemos desafíos. Y unos en más medida que otros lo vamos sufriendo. Y digamos, personas que se han proclamado que no son espirituales o que no creen en Dios, cuando están en los momentos más difíciles, doblan rodillas. Pero no lo digo porque esté mal, sino porque a veces eso es lo que nuestra experiencia de este personaje requiere para recordar, para que buscar somos algo más, espíritu. Algo más allá que esta pura experiencia humana. Claro, porque las respuestas se acaban. Porque este mundo no es un mundo lógico, es un mundo ilógico. Y estamos todos en esta lucha de querer encontrarle un sentido, una lógica, un orden, y el mundo una y otra vez nos demuestra que no lo tiene. Entonces solo hay una cosa que es real y tiene orden, y es ese espíritu
y ese amor al que pertenecemos. Entonces no va a haber en realidad nunca nada aquí en este mundo que nos complazca. Y entonces puede sonar derrotista o puede sonar como desesperanzador, pero a la vez también liberador cuando ya hemos pasado por algunos fracasos y ya podemos decir, es cierto. Sí, del otro lado del río la historia se ve diferente. Una vez uno va logrando superar esas etapas y esos desafíos, entonces ya lo puede ver con un poco más de desapego, y tal vez la próxima vez en que uno se tenga que afrontar a una situación similar, entonces la va a poder manejar con mucha facilidad. ¿Qué es el proceso de aprendizaje normal en este mundo? Y esa es la razón por la que escogemos esta experiencia humana. Es ese aprendizaje a través de los contrastes y la dualidad. Y conforme uno va aprendiendo y se va haciendo herramientas, la idea es que vas logrando tener paz en mayor medida. Es como todo lo que le vas quitando al sufrimiento y al ego, el apego que le vas quitando a las cosas, en cuanto la transformas, se transforma en paz, y entonces no es absoluta porque somos humanos y estamos llenos de todos estos desafíos y contradicciones, pero se va volviendo mayor. Entonces, en esa medida, la vida se va percibiendo diferente, y entonces ya no es tan dramática como cuando no tenemos una práctica espiritual, sino que nos va ayudando, se va salvando y se va volviendo entonces más una experiencia más grata en cual estar y en la cual vivir. Como es decir, no, la intención no es para nada ser derrotistas, sino entender que nuestro espíritu es mucho más grande de lo que está en este mundo y que lo que es visible. De lo que es visible, y entonces tenemos que aprender a recordar esa luz y esa grandeza y saber cómo ejecutarla en esta 3D, pero como es tan drástico el cambio, que ese proceso no es necesariamente fácil. Y digamos, la gente relaciona la espiritualidad con que entonces tenés que estar bien y comer limpio y estar sano y estar levitado, y si no, no sos espiritual, y eso no es cierto. O que a la gente espiritual que por lo menos que seguimos, voy a mencionar a unos, a Deepak Chopra, a Joe Dispenza, Marta Salvat, que me encanta por el tema del curso de milagros que ella maneja, Enrique Corbera. Cuando uno mira este tipo de gente, Borja, que me encanta, Borja, ¿qué apellido es? Vilaseca. Es gente que parece muy exitosa, parece que no tiene problemas y pareciera que es muy abundante económicamente. Y entonces si yo no estoy vibrando así o no estoy viviendo eso, pareciera que no soy un ser espiritual. Sí, y ese es exactamente mi punto y lo que yo quiero acercar. Cuando me decías de la intención de Vibe, esa siempre ha sido la intención de Vibe, es acercar la espiritualidad para que sepan que es más una cuestión de lo que somos que una meta que tenemos que alcanzar. No es algo que está allá lejos para la gente perfecta, y no es un grupo selecto al que pertenezco, sí, solo sí, cumplo con un set de reglas. Eso no es verdad. Yo soy parte de ese todo. Y aquí lo interesante es que cada quien vaya haciendo las elecciones que precisamente le den más paz. Como pudiéramos compartir algunas prácticas espirituales que tú has visto en tu experiencia o con tus pacientes que les ayudan a tener o a vivir más paz. Yo en clínica intento mantenerme lo más neutra posible y de aconsejarles a la práctica espiritual desde un lugar en el que cada quien pueda buscar su camino. Vienen pacientes de muchas creencias, entonces yo no impongo mi propia creencia sobre ellos. Sin embargo, yo pienso que la espiritualidad tiene que ver mucho con la mente, porque al final es desde nuestra mente en donde nosotros generamos los pensamientos que después se convierten en acciones y en emociones.
Entonces, es una práctica de entrenamiento mental. Y es muy espiritual. Uno habla de mente, pero es una práctica muy espiritual. Sí, porque podríamos pensar, no, mente no es espiritual, es alma. La mente es científica y racional. Sí. Pero qué interesante esta aproximación como que si fuera algo intelectual. Sí. Pero no hay nada más espiritual que la mente. Somos un pensamiento de una gran mente que nos pensó. Y como nosotros somos creados a semejanza, entonces es desde nuestra mente. Y convertirnos en observadores de nuestros pensamientos es el primer paso. A darnos cuenta de las cosas que pensamos y después darnos cuenta que las cosas que pensamos son las que han generado las realidades que vivimos. Entonces, desde la observación de nuestros pensamientos ya uno está haciendo una gran práctica espiritual. Porque uno ya entonces se puede empoderar y sentir la libertad de elegir todos aquellos que te hacen daño. Eliminar esos pensamientos que a veces están ahí y pareciera como que no tuviéramos control de ellos, pero aquí es como volver a tomar el control de nuestra mente y no dejar que nuestra mente sea la que gobierna. Sí, difícilmente vamos a poder eliminarlos, pero podemos transformarlos. Una de las razones por las que yo en clínica trabajo con programación neurolingüística es porque ese principio de que todo tiene una intención positiva ha sido una herramienta muy poderosa. No ha habido una vez en la que yo indague, pero con ganas y verdad y honestidad, un asunto y yo no llegue a encontrarle cuál era la intención positiva que esa situación que yo me planteaba como súper negativa tiene para mi vida. Lo ha hecho más fácil en la medida en que el ver su intención positiva me lleva a un lugar de aceptación, no de resignación, pero de una aceptación que hace más manejable ciertas circunstancias de la vida. Entonces, cuando tú empiezas a sumar todo eso en la práctica, yo soy una observadora, veo esto, le busco una intención positiva, lo acepto y desde ese lugar me muevo y hago los cambios necesarios y suelto el juicio y yo empiezo a echar esa máquina a andar, entonces ahí es donde empiezan a suceder los milagros, porque a la luz de la otra terapia que hago, que es la psicoterapia curso de milagros, el milagro es eso, es el cambio en tu percepción, ¿verdad? Que después trae cambios en la forma, porque es inevitable que uno al cambiar su mente no genere cambios que después tienen resultados en la forma, pero no es ahí donde está el verdadero milagro, sino en la capacidad de llegar a ver esa intención positiva y donde antes hubo miedo, ahora hay amor. Compartamos un ejemplo de algo que pudiera parecer muy negativo, pero que trajo una intención positiva y al final un beneficio para la persona. Por ejemplo, y para que veamos a veces lo descabellado que son las razones. Una persona que llega, por ejemplo, a clínica y su motivo de consulta es que tiene una dificultad económica y la está pasando mal, porque pues este mundo funciona a través de esa energía, con esa energía es una energía que nos habla mucho. Y entonces cuando uno está con dificultad en ese sentido, pues es duro. Sí. Entonces llega a clínica y esa es su razón de consulta. Y empezamos a hacer la indagación y su memoria lo lleva a una experiencia de juicio que tiene con su mamá. Pero cuando de adultos regresamos a nuestro niño,
nosotros podemos ver más allá de lo que veíamos como niños. El tema es que estamos viviendo la emoción como niños, pero nuestro observador adulto tiene más recursos, más información. Y está observando esta dinámica. Exacto, y está observando esta dinámica. Y entonces dice, wow, ve yo aquí todo este juicio. Y si te conectas con la emoción es más porque te parte darte cuenta de las emociones que uno tiene guardadas. Entonces, conectar con esa emoción, volver a estar ahí, darte cuenta que la has traído contigo desde tu infancia. Pero cuando ves a tu mamá y lo vuelves a ver y dices, pero la verdad es que mi mamá estaba atravesando por esta situación, ¿verdad? No tenía ella ni los recursos ni la fuerza, estaba dando lo más que podía. Y resulta que en su vida adulta también estaba teniendo una relación conflictiva con su mamá. Y eso está vinculado, está todo conectado, y que eso es lo maravilloso de estas terapias, porque se unen todos los puntos, uno ni queriendo. Lo podrías hacer sola. Lo podrías hacer sola, ¿verdad? Es definitivamente el espíritu que hay en ti, que se une al espíritu que es uno solo, y te muestra todo el mapa. Entonces logras conectar cómo tu mamá te amaba y su intención era protegerte, pero tú lo interpretaste de otra manera, pero cómo eso entonces te hizo desarrollar el recurso de la independencia, y ves y puedes armar ahí en esto que te puede llevar una o varias sesiones. Eso, la experiencia es distinto para todos, pero logras armar el rompecabezas y ver que todo se llevó a cabo desde un lugar de amor. Entonces eso transforma por completo tu experiencia de la realidad. Entonces resulta que en realidad paras sanando a tu niño que tenía un conflicto con mamá, que de paso te ayuda a sanar tu relación actual con tu mamá, y la energía del dinero a la vez se empieza a liberar, porque el éxito del dinero está vinculado a la relación que tenemos con mamá. Mira, eso ya nos lleva a otras disciplinas, pero hay mucho simbolismo, hay muchas cosas que son representativas y que todo está conectado, y sí, nos faltarían 100 episodios más para... Pero vamos a hacer otro mañana. A mí me encanta siempre conversar contigo, y además creo que logras justamente hacerlo de una forma muy didáctica, esa explicación de temas que son más complejos. Así que yo te agradezco esa explicación y el entender cómo la práctica espiritual, sí es cierto, puede ser la meditación o puede ser estar en contacto con la naturaleza, por ejemplo, pero cómo desde nuestra mente nosotros podemos ir sanando con ese entrenamiento mental del que hablabas. La mayoría de las prácticas espirituales, quien tiene una práctica espiritual sabe que la contemplación es de los principios básicos. Ahí es donde te digo, no importa en qué idioma estemos diciendo te amo, te amo. Uh-huh. Entonces algo así funciona esto. Esa contemplación es una contemplación de nuestra mente. Cuando nosotros entendemos que orar no es ir a pedirle a Dios, sino escucharlo, entonces eso transforma la experiencia y nos da la oportunidad de acallar nuestra diarrea mental. Ay, sí. Que es parte del problema. Eso, o sea, te digo, podemos terminar este podcast y decir, si algo espiritual le dirías aquí al público, y te diría observa tus pensamientos, y solo ahí nos podemos pasar años tratando de masterizar esa práctica. Porque nuestra mente es un barrilete. Se va a donde el viento lo lleva, y aprender a dominarla es tarea para toda la vida. Sí. Y aquí estamos, y habrá épocas en las que estamos más concentrados, más equilibrados, épocas en las que menos, pero al menos ya estamos intencionados y conscientes de la calidad de nuestro diálogo interior. Hay una frase que me parece poderosa y dice: ningún enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Que es cierto. Así es, así es. Y cuando tienes que ampliar un poquito eso para la gente,
uno no puede tener control sobre las demás personas, pero tu mente es tu enemigo porque tú eres el que va a elegir la reacción que vas a tener ante el comportamiento de los demás. Nadie puede pensar por ti en tu mente, solo tú. Ese es un trabajo que solo tú puedes hacer. Y se lo digo también a mis pacientes en terapias. Esta hora y media que ustedes vienen a sentarse aquí conmigo, esto es la punta del iceberg. Su proceso es el que ustedes llevan a cabo día a día, todos los días, en su casa, en su trabajo. ¿Qué hacen con la conciencia y las conversaciones que tenemos aquí juntos? Allá está el trabajo. Sí, porque aislado, en teoría, en un mundo ideal, es una cosa. Pero creo que la verdadera espiritualidad que sí te ayuda a hacerle frente a los retos de la vida, como era el tema de hoy, es la que se vive y la que se hace carne en tu día a día. Sí. Sí, y mira, existe una creencia que es muy popular y la verdad es que hasta memes hay y a veces yo me río porque de verdad es difícil pensar que es distinto, pero eso de cómo Dios escoge a sus guerreros y que, ay, Diosito escoge otro guerrero para este 2024. Ya me cansé de ser tu guerrera. Ajá. Pero parte del problema viene, como te decía, de esa psicología positiva que ha existido desde hace un tiempo o desde de la forma de afrontar los problemas. Por ejemplo, yo me recuerdo que mis papás les tocó afrontar situaciones porque así es la vida y hágale ganas. Sí, ¿verdad? así toca. Así y no se queje. Ajá, no se queje porque la vida es así, es dura y para adelante. Hasta ahora cuando estás mal te dicen, no, pero pensá positivo y dale para adelante. Y entonces uno se cuestiona si realmente la espiritualidad y Dios es eso, que Dios es el que nos pone las pruebas para hacernos crecer, porque uno tiene que crecer a través de los problemas, porque los problemas lo que te traen es experiencia y aprendizaje. Y entonces la verdad es que si esa fuera la realidad, ¿quién culpa a los ateos? Porque como... Qué difícil. Como quisiera a un uno Dios querer, claro. que te eligió a ti que se te muriera tu hijo, o a él que quebrara su empresa, o a este país que está en guerra. A ti que atraveses esa enfermedad. Entonces, pensar que es Dios el que nos envía estas pruebas, pues ¿en dónde presento mi renuncia? Uh-huh. O sea, así ya no juego. Así ya no juego. ¿Y qué otra perspectiva le podríamos ofrecer a nuestros conectados? Entonces, la invitación en realidad es a entender que todas esas experiencias son el resultado de nuestros pensamientos autodestructivos y si estamos de pie y podemos seguir adelante es porque hay un Dios amoroso. No porque Él nos puso las pruebas, sino que nosotros en nuestro libre albedrío y la libertad que es innata, ¿verdad? O sea, es nuestro derecho divino ser libres. Hemos elegido mal. El Curso de Milagros tiene una frase que a mí me encanta y que me toca repetírmela muchas veces y es, he de haber elegido mal porque no tengo paz. Porque si uno elige bien, uno está en paz, porque la voluntad de Dios es que yo esté en paz. Entonces es simplemente que elegí mi voluntad imperfecta. Entonces, ¿cómo no voy a querer yo unirme a una voluntad que todo lo que quiere para mí es paz y amor y felicidad? Es otra perspectiva. Vamos a tener que hacer uno del Curso de Milagros para entender un poco más esta filosofía y esta forma de vida. Pero para ir cerrando este podcast, Mariana, justo el tema de la libertad creo que va de la mano del cierre que quisiera hacer con la responsabilidad. Importante asumir nuestra responsabilidad para nuestro desarrollo emocional, físico, pero también espiritual. Claro, es parte de la experiencia de la espiritualidad.
Hay pocas cosas que te demuestran más la espiritualidad de una persona que la toma de la responsabilidad de sus propias acciones y de sus propias consecuencias. Y a veces lo planteamos como que si fuera algo negativo, tal vez porque siempre acompañaron la responsabilidad con el castigo. Resultaba que hacerte responsable era sufrir una consecuencia de castigo, pero en realidad es un pensamiento liberador, porque si yo escogí un pensamiento que me trajo esta consecuencia, ¿qué más liberador que hacerme responsable de él y saber que tengo el poder de elegir diferente y entonces cambiar mi realidad? Entonces debemos de transformar nuestra visión respecto a la responsabilidad en el sentido de que lejos de que vayamos a sufrir un castigo por hacernos responsables, vamos a tener el poder en nuestras manos de volver a elegir. Por eso te hacía esa cita, ¿verdad? Elegí mal, porque si no tendría paz. ¿En dónde fue? Autoindagación, responsable, mente, observa tus pensamientos. ¿En qué momento elegiste ese pensamiento que te causa dolor, que te amargó? ¿En dónde no perdonaste? ¿En dónde está eso que te tiene atado a una experiencia que te está causando dolor? Pero yo no creo que es muy humano ni muy tolerable estar ahí indefinidamente. Aunque por un tiempo elijamos estar ahí, sí. Eventualmente ya no. Sí, nos vamos a cansar de estar revolcando en el lodo. Claro. Y decir, ya no quiero esto mismo para mi vida, ya quiero algo diferente. Ya no más. Y cuando alguien ya no quiera lo mismo y quiera contactarte, ¿en dónde te puede seguir? ¿Dónde puede contactarte? Pues tengo mi Instagram, estoy como Vibe Holistic Healing, y en Facebook estoy como Vibe Sanación Holística. Que la verdad es que esos son los canales principales de comunicación. Me escriben un DM y ahí estamos en contacto. La verdad es que para mí es un regalo recibir a la gente, porque como yo les digo a mis pacientes, yo sano cuando ustedes vienen. Yo aquí les enseño lo que quiero aprender. Entonces es una experiencia de acompañamiento y de sanación mutua. Yo no estoy exenta de todas esas cosas que a ustedes les pasa. Y mi experiencia viene de haber cometido muchos errores y de haber tenido que sufrir muchas consecuencias a raíz de ellos. Y por alguna razón he sentido el impulso dentro de mí siempre a buscar y a superar y a enseñar, y ahora este es mi camino, y por eso lo comparto. Y la verdad es que será un gusto para mí poder acompañar a quien le vibre y poder estar aquí contigo en estos espacios, y que esta información llegue, y que la gente que está allá afuera sintiéndose en dificultad o con miedo o triste o culpable o cansado o derrotado, o sea, ya no me pueden decir nada que me vaya a asustar. Y los entiendo. O sea, que sepan que hay alguien allá afuera que los entiende. Para mí ha sido muchas veces duro en la vida que la gente a mi alrededor no comprende cómo me siento, y es esa sensación que te decía, desde chiquita estoy lidiando con ser diferente, ser el bicho raro, y entonces he aprendido. Y ¿sabes qué es lo que más me ha ayudado a mí cuando yo he estado contigo? Que tú me decís, yo ya estuve ahí, pero desde la perspectiva en la que estás ahora, puedes ver que no es real. Pero claro, cuando tú estás en el proceso, creo que más que conocimiento o información, que claro, que siempre nos aportas, tú y muchos otros terapeutas, esa parte de la conexión que se logra con decir yo ya estuve donde tú estás, te da esperanza de que hay una salida. Así que yo los invito a que se contacten con Mayana, y le agradezco a Mayana este espacio, que haya abierto su corazón con la honestidad que la caracteriza, y mi deseo para ti y para Vibe es que puedas seguir
impactando muchas vidas y que nos sigas ayudando a ver esa luz de la que hablabas, que está dentro de nosotros y que a veces cubrimos con tantos velos que se nos olvida que está ahí. Bendiciones para ti y gracias, amiga querida, por aceptar este espacio de Conectados. Gracias, Karina. Y a todos mis queridos conectados, seguimos como siempre en nuestro podcast Conectados. Gracias por estar conectados. Esperamos que lo que hoy compartimos te dé una nueva perspectiva, te infunda esperanza, te ayude a enfrentar los retos que tienes delante y te inspire para tomar las decisiones que te llevarán a una vida más plena.